buscar en nuestras Biblias, en el libro de Gálatas, pero esta vez vamos a darle continuación ahora al capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 1 al 16. Gálatas 5 del 1 al 16. Y vamos a hacer la lectura de manera alternada. Yo leo el primer versículo, ustedes el 2 y pues nos unimos en el 16. Bueno, empiezo, dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Un poco de levadura leuda toda la masa. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. No satisfagáis los deseos de la carne. El tema de esta predicación, o el título, le he puesto el desafío de la libertad y el amor. Creo que esta predicación va a servir en dos sentidos, o va a ir en dos sentidos. Uno, que podamos reforzar nuestro conocimiento de la palabra y de la doctrina para que estemos cimentados en nuestra fe en Cristo Jesús, porque sabemos que afuera comienzan a haber sectas, movimientos judaizantes, y entonces representa un peligro que nosotros ignoremos la valía de nuestro Señor Jesucristo y de su acto al morir en la cruz, al venir a realizar un ministerio en la tierra y demostrarnos que no es por obras, que no es por la ley, el hecho de que nosotros encontramos la salvación y tenemos una reconciliación con Dios. Y el otro aspecto va a cuestionar nuestras propias prácticas, nuestra propia concepción de nuestra vida dentro de la iglesia, de la cuestión religiosa, por así decirlo, y pues que sepamos cómo es que Cristo nos llama a vivir y entender a qué se refiere la palabra, y en específico un poco más Pablo al mencionar que somos llamados a la libertad. Y para esto yo quisiera como leer esta misma porción de la palabra en otra versión. Ahorita lo hago. Quiero introducir como a esta parte de Gálatas. Esta carta la escribe Pablo
en un contexto difícil, son palabras duras, ¿no? Si ya se dieron cuenta, Pablo está incluso hablando hasta con ironía de lo que está pasando en la comunidad cristiana. Y está hablando duro porque dice, sé que alguien les ha perturbado el pensamiento porque están creyendo otra cosa que no había sido predicada. Y ahora me sorprende que eso suceda. Y después dice, por ejemplo, una cita, un poco de levadura leuda toda la masa. Después llega al versículo 12, dice una exclamación muy fuerte, ¿no? Ojalá se mutilasen los que os perturban. Está diciendo que cuando la palabra se enfrenta en un terreno de desviarla, no es una cosa sencilla y que podemos dejar pasar así nada más, sino que es una cosa seria y que nuestro Dios nos invita a que permanezcamos en ella y que también pues Él va a resolver este tipo de asuntos, de cuestiones que perturban nuestra mente. Y les digo, es muy duro porque como decía Adriel hace un momento, esta carta a los Gálatas se da en un contexto donde, si ustedes buscan en los capítulos, el 1 y el 2, Pablo empieza a describir la situación. Dice, no hay otro evangelio, habla sobre el propósito de la ley y comienza a decir qué es lo que estaba pasando en la iglesia en ese entonces y por qué era necesario hacer esta carta a los Gálatas, recordando que la ley no era el motor de la vida cristiana y cómo la fe, la gracia de nuestro Señor Jesucristo es aquello que nos dirige en nuestra vida cristiana. Y tan es así que les cuento un poquito del contexto. Quienes habían creído en Cristo en ese momento, si recordamos, en la palabra se dice que Jesús vino a los judíos. Y después, no solo los judíos se quedaron con la palabra de Dios, sino que fue esparcido el evangelio a los gentiles, a las personas que no habían nacido dentro de la religión judía y que no seguían la ley y no seguían unas prácticas. Ahorita vamos a ver hacia dónde nos dirige Cristo con su enseñanza, pero el contexto es que había personas que ya habían creído en Jesús, pero consideraban necesario seguir cumpliendo la ley, porque a través de eso ellos se aseguraban a sí mismos que estaban bien dentro del camino de Dios. Sin embargo, Jesús iba a apuntar a otro asunto. Y entonces era tan así que dentro de las comunidades cristianas de los judíos comenzaban a decir, no, es que se tiene que cumplir la ley, se tienen que cumplir los mandamientos que están escritos desde el Pentateuco y todas las demás referencias, pero al hacerlo, bueno, nos va a decir Pablo, por ejemplo, en el versículo 2 o en el 3, dice, y otra vez testifico en del capítulo 5, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ya ellos habían quedado con esa concepción y de que Cristo solamente era como un trámite dentro de la ley, pero su influencia llegaba a las personas que no habían crecido dentro de la religión judía. Por eso se les hace esa invitación. Ustedes tienen que circuncidarse para guardar la ley y entonces cumplan realmente la voluntad de Cristo. Y pues a Pablo le desconcierta este pensamiento y que se esté dando esta enseñanza dentro de la iglesia y por eso comienza a hacer esta carta y comienza a presentar argumentos diferentes para hacer que los hermanos pues no tengan esta concepción y no se dejen llevar por estas enseñanzas. Y pone distintos argumentos y vemos, por ejemplo, en lo que leíamos, en la parte de la promesa de Dios, de que Él iba a proporcionar libertad a través de un linaje y que se cumple en ese tiempo, y bueno, hasta nuestro tiempo. Pero no solo estaba esa enseñanza, sino que esta enseñanza provocaba y tenía más consecuencias dentro de la iglesia.
Una de las consecuencias pues es vista en el capítulo 2, dice de los versículos del 11 al 21, si ven el título, dice Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Y lo que estaba propiciando también esta enseñanza es que hubiera una separación ya dentro de la iglesia entre quienes no seguían la ley y entre quienes sí. Pero precisamente cuando atendieron el llamado, los discípulos posteriormente entendieron que la predicación tenía que hacerse a todas las personas de la tierra y no diferenciar y no distinguir. Bueno, el contexto de esa carta es ese. Se nos expone la problemática en los capítulos 1 y 2 y pues cuáles son las consecuencias de esta enseñanza, que es comenzar a hacer acepción de personas. Entendemos que Dios no hace acepción de personas y, por ejemplo, lo que pasaba es que Pedro estaba comiendo con los gentiles muy bien cuando no había ningún judío, pero cuando llegaron los judíos, entonces se apartaba y ya no se juntaba con ellos. No sé si les ha tocado vivir una situación similar. ¿Qué se dice de esas personas? Se dice que son hipócritas o doble cara, porque se portan de una manera con alguien y se portan de otra manera con otras, ¿no? Pero Cristo nos llama a ser de la misma manera con todas las personas, ¿no? No a intercambiar nuestra actitud con las personas. Y bueno, les leo el pasaje, la porción, no sé si Pepe pueda poner la nueva traducción viviente, del 5 del 1 al 16. Dice, si ustedes quieren seguir en la pantalla o en su Biblia para que comparen también lo dicho, es un poco más entendible a mi parecer. Dice, por tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión, se mutilaran ellos mismos? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros,
Tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Pues vemos que un poquito más la importancia y la seriedad, ¿no?, de esta carta. Se nos dicen muchas cosas y podemos ver que precisamente del versículo 1 al versículo 4 se da la importancia de cometer esta acción de seguir la ley y desechar al propio Cristo, a desechar a nuestro propio Señor. Y es importante tener claro esta comparación que dice, quieren justificarse ante Dios a través de sus obras, pero eso no es posible. Primero porque tienen que cumplir cada una de las enseñanzas de la ley de Moisés, y por supuesto que Dios ocupó a Jesucristo para cubrir esa imposibilidad. Entonces solo a través de Cristo se puede ser salvo, solo a través de Cristo se puede vivir en libertad. Y da una sentencia muy importante que está en el versículo 4. Dice, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han quedado desligados, dice la versión 60, han caído de la gracia de Dios. Básicamente lo que dice Pablo aquí es, yo les pregunto a ustedes, hermanos, si alguien se desliga de Cristo, si alguien se separa de Cristo, ¿puede llamarse cristiano? No, o sea, si alguien ya se separa de Cristo, ya no puede llamarse cristiano. Entonces veamos la importancia de lo que está diciendo, es, dejamos a Cristo y nos enfocamos en hacer nuestras propias obras para salvación. Entonces, ¿qué sucede? Pues al momento en que yo acepto eso, estoy diciendo, bueno, ya no quiero ser cristiano. Ya no creo en Cristo, no creo que sea suficiente lo que hizo para poder salvarme. Y a quienes hemos creído en Cristo, ¿qué nos parece eso?, ¿no? Pues es triste, ¿no?, que una persona tenga esa concepción de que Cristo no es suficiente. O sea, el mismo Señor, el mismo Dios que murió por nosotros en la cruz, desecharlo de esa manera, es importante por eso tener claro esta parte. En los versículos 5 y 6 nos aclaran un poco más el panorama y nos dicen que pues no importa si estamos en la circuncisión o la circuncisión, para Cristo pues eso no es importante. Y vemos un poquito como estas premisas, estos enunciados que se hacen para llegar como a conclusiones. Si Pablo está diciendo, la circuncisión no importa en Cristo, o sea, si tanto estar circuncidado como no estar circuncidado importa, pero también dice, quien se circuncida, lo que tiene que hacer es cumplir toda la ley. Entonces, la premisa en conclusión es, no importa si cumples o no cumples toda la ley. O sea, para Cristo no es importante todo eso. Y esto lo vamos a ver como con más calmita, pero sí es importante tener presente esta premisa porque más adelante vamos a ver que no es el cumplimiento de la ley por el cumplimiento, por hacer, por nuestros actos, sino es a través de una transformación de nuestro corazón y el amor el que nos mueve a esa libertad y al cumplimiento de no el deber, sino la esencia de ese deber. Pero bueno, eso ahorita avanzamos. En este pasaje nosotros vemos que no era una situación que sucedía solamente con los Gálatas,
sino que hubo un antecedente, y esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos, en Hechos 15, del 1 al 11, y vamos a leerlo alternadamente. Hechos 15, del 1 al 11. Bueno, empiezo y después ustedes continúan. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Bueno, nos saltamos, ahora leo el 22, ustedes continúan el 23. Dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Hermanos que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, y leemos juntos: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Vemos que esta situación que sucedía en Galacia no era exclusiva de allí, sino que se había dado incluso en Jerusalén,
y se estaba replicando en toda la iglesia, donde había personas que habían crecido de la religión judía y querían que se siguiera este modelo de enseñanza y de cumplir estas cosas. Y tan es así que esta enseñanza sigue perviviendo hasta nuestros días, ¿no? Sabemos que hay personas que quieren que se cumpla la ley a la manera antigua, pero nosotros sabemos esta verdad. En Cristo Jesús hay salvación a través de la fe, y es por gracia. Entonces, no es que nosotros tengamos que cumplir la ley para ser salvos, sino es a través de la fe manifestada en nuestros actos de amor por la gracia de Dios. Y es importante tener esto. Bueno, ya tienen herramientas por si les llegan. Pues mediten en esta parte del capítulo de Hechos. Dicen los apóstoles, que se reunieron ancianos, apóstoles, todas las personas que habían conocido la palabra de Dios para saber qué tenían que hacer ante estos casos. Y lo que decidieron fue decir, no, es que no se les tiene que mandar a los hermanos a que cumplan la ley, a que se circunciden, porque por gracia somos salvos. Que guarden estas cosas que son importantes. Vamos a ver también hacia dónde se va dirigiendo el cumplimiento de que los gentiles o las personas que no nacieron judías no cumplan la ley, pero sí enfaticen en ciertos aspectos que no los hagan caer. Bueno, al final del versículo 6 del capítulo 5 de Gálatas, regresando un poco, se nos dice lo que vale o lo que importa es la fe que obra por el amor o la fe que se expresa por medio del amor. Y hacia allá quiero ir con esa parte de la predicación. Quizá podemos seguir adentrándonos. Doy un poquito de contexto de los demás versículos, del 7 hasta el, ¿qué sería? El 10, hasta el 9. Pablo está diciendo que es importante ver que alguien está causando que se desvíe de su enseñanza, de su aprendizaje de los hermanos. Y pues los pone en evidencia preguntándoles, pues ¿qué les pasó si iban muy bien? O sea, estaban corriendo muy bien, estaban caminando. No sé si a ustedes les ha tocado ver alguna persona de la cual tienen como expectativas altas o ven que tiene un desarrollo, un crecimiento profesional, cotidiano, que parece imparable, y después ya no saben nada de la persona y la vuelven a ver y ya no era como era antes. Ustedes se preguntan, pues, ¿qué le pasó, no? O alguna organización o un equipo de fútbol en una liga iban muy bien, el Cruz Azul en la final, por ejemplo, pero llegaban a perder. ¿Qué es lo que pasaba? ¿O qué es lo que pasó en la iglesia de Galacia para que de pronto ya no caminaran en la misma dirección que estaban caminando todos los discípulos? Es lo que se pregunta Pablo. Pero Pablo se da cuenta que no es que solamente los hermanos dejaron de hacer, sino que hubo quienes incitaron esta situación y comienza a hacer. Esto también sirve como forma en que nosotros reflexionemos. Quizá es un poco difícil, pero nos dice que hay bueno, en este momento Pablo está diciendo, hay una persona que dice que yo predico la circuncisión, o sea que había alguien que estaba mintiendo para poder conseguir lo que él quería, ¿no? Entonces Pablo hace esta distinción y dice, bueno, ustedes tengan cuidado con esto porque es falso. Pero sí, Dios va a juzgar a la persona que está haciendo esto. Sin embargo, ustedes permanezcan en esta verdad que han tenido.
Y en ese versículo 9, de un poco de levadura leuda toda la masa, yo pienso que lo dice también muy en el contexto de que pues antes tenían la posibilidad de hacer pan y era muy común que las personas pudieran hacer pan, entonces sabían cuál era el proceso de la levadura, cómo hacía que se inflara el pan, entonces era una noción muy arraigada dentro del pueblo judío, dentro de, bueno, más bien dentro de la antigüedad, porque era la forma en la cual uno se hacía comida. Y estaba pensando en una manera en la cual nosotros podemos asimilarlo y se nos quede. Y me acordé de cuando uno está cocinando y de repente se le quema la comida, pero no se quema toda la comida, se quema una parte. ¿Qué pasa con el sabor de la comida? O sea, toda sabe a quemado, ¿no? Este es el sentido que está haciendo Pablo en este versículo. Dice, cuando alguien comienza a quemar, a amargar, toda la comida se contamina. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Ese es el sentido que le está dando en ese versículo 9. Pero en el versículo 10 se muestra esperanzador y dice, pues reafirma la voluntad de Dios para poner en juicio a la persona que está contaminando a los hermanos y de que van a salir, bueno, que los va a guardar de todas las falsas enseñanzas. Y siguiendo así, en el versículo 13, si ustedes tienen posibilidad de memorizárselo, ya sea que les guste la Nueva Traducción Viviente o en la misma Reina Valera, nos está dando las claves para continuar, bueno, en el 13 y el 14, para continuar en este camino de libertad. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, creo que Jesús, esto sí, sabemos que viene de Jesús, porque son las mismas palabras que Jesús ocupó, ¿no? Entonces, al entender que esta enseñanza que Pablo está diciendo no lo está diciendo de sí mismo, sino que está ocupando las mismas palabras de Jesucristo, uno puede entender que es una verdad porque creemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y de esta manera estamos seguros de que si seguimos esto, estamos en un buen camino. Entonces, bueno, ya tenemos el contexto, ya tenemos la visión, y ahora cómo esto se vuelve práctico en nuestras vidas. Esta es la parte que nos reta también este episodio, o bueno, este pasaje de Gálatas. Sabemos que había un problema, que estaban tratando de seguir la ley y ya tenemos herramientas para combatir esa enseñanza de una manera muy directa y clara en las personas que dicen hay que cumplir la ley de Moisés. Pero, ¿qué pasa si este cumplimiento no se expresa en la ley de Moisés, sino en las reglas dentro de una iglesia, dentro de los preceptos religiosos? Y es muy curioso porque no sé a cuántos de ustedes les ha tocado a lo largo de su vida que la gente les diga, o bueno, no sé, incluso dentro de... A mí me tocó como que los niños en la escuela me dijeran, no puedes hacer esto porque eres cristiano, ¿no? O que tu religión no te lo permite. Esta frase que ustedes pueden llegar a tener presente, o es que tengo prohibido
pero en ningún momento la Biblia nos dice tienes prohibido esto, ¿no? Y si no me creen, busquemos en 1 Corintios 10:23. A ver si hiciera. ¿Alguien que lo lea? Sí, y me gusta porque después vamos a ocupar el siguiente versículo. Bueno, la otra parte es que nosotros podemos asemejar la esclavitud de la ley con la esclavitud religiosa, de la prohibición de lo que tienes que hacer o no tienes que hacer en función de tu deber y no desde tu actitud, desde ese impulso. Y esto me llegaba en diferentes momentos. Una vez escribía, y este es como el centro de lo que les ponía de título del desafío de la libertad y el amor, de que el cristianismo, Cristo, nos desafía desde la libertad y el amor. Si el actuar, si el querer hacer algo se enuncia desde la prohibición o lo que no debes hacer, pues no se está entendiendo lo que Cristo vino a hacer. Ese también es el centro de la carta de los Gálatas. O sea, Cristo nos llama a otra cosa que no es a no hacer las cosas porque están prohibidas, sino porque vamos más allá. Nuestro querer es transformado, nuestra voluntad es transformada. Entonces, ¿por qué no lo estaríamos entendiendo? Y esto invoca o nos remite a otro tipo de discusiones teológicas, pues dentro de la ley y la gracia, cosas que podemos profundizar, pero en un sentido práctico, ¿hacia dónde nos dirigimos? Vemos que Dios nos ha hablado de diferentes maneras, y esto también lo encontramos en Hebreos 1, del 1 al 2. Si alguien lo tiene, que lo pueda leer. Sí, Hebreos 1 del 1 al 2. Esta es la otra parte central. ¿Por qué entendemos o hacia dónde nos lleva el hecho de que es la gracia y no la ley la que nos relaciona con Dios? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de buscar en sus Biblias y leer como los prefacios o antes de los capítulos y todo eso. Y regularmente viene un mensaje, o sea, bueno, más bien dice como, pues este libro contiene el mensaje de Dios a la humanidad. Y pues dice, pues ¿cuál es el mensaje de Dios? Y nosotros nos quedamos pensando, pues ¿cuál es? O sea, y decimos, bueno, es que es el Evangelio. O sea, ¿y qué es el Evangelio? O sea, hay muchas cosas, pero platicando luego con diferentes hermanos, pues nos damos cuenta que la narrativa de la Biblia es una que parece que nos acomoda todo para entender hacia dónde apunta o hacia quién apunta, en este caso a Cristo. Y recordamos un poco, bueno, esto ya les cuento un poco, vamos a hacer memoria quizá desde el Génesis hasta Cristo, ¿no? Pues en este caso, hacia donde nos dirige la Biblia, o sea, es a entender que primero se hace a la humanidad,
Después hay una caída, hay una separación del hombre, de la mujer, de Dios a través del pecado. Sabemos qué pasó, que se comió el fruto prohibido. Eso lo encontramos en Génesis, en los primeros 3 capítulos. Y vamos a ver que pues la humanidad no cumple, no obedece, ¿no? a Dios. Pero no sé si ustedes se habían preguntado, a mí me llegó y es una pregunta muy recurrente, que es, nosotros creemos que Dios sabe todo. Entonces, si Dios sabe todo, Él sabía que el hombre y la mujer iban a caer al comer el fruto prohibido. Entonces, ¿por qué lo puso ahí? ¿Cuál fue la intención de Dios al hacer eso? O sea, si Él ya sabía qué es lo que iba a pasar. Es una de las preguntas que más la gente se hace. Y bueno, yo recuerdo haber leído una respuesta de un teólogo que decía, es que dentro de la noción concreta de la humanidad hay 2 conceptos, la inocencia y la santidad. La inocencia es un estado donde nosotros podemos estar delante de Dios porque no hemos cometido algún acto malo, porque no tenemos la noción ni del bien ni del mal. Entonces, lo que sucede es que cuando yo actúo, no lo hago con la intención de dañar a alguien, pero tampoco con la intención de beneficiar a alguien. Entonces, eso me permite estar delante de Dios porque no tengo una voluntad que vaya en contra de la de Dios. O sea, y bueno, Dios disfrutaba esa comunión con Adán y Eva, pero aún queda algo. Si no hay una intención de herir, si no hay una intención de estar, pues cómo nosotros nos relacionamos con las personas. Y el siguiente aspecto de la santidad apunta a que nosotros tenemos la intención de querer estar con Dios, de que nosotros busquemos a Dios. Y entonces es una cuestión de que Dios sí quería relacionarse con nosotros, pero no quería que nos relacionáramos así nada más, sino que nosotros también quisiéramos esa relación. Entonces propicia este escenario donde tenemos la posibilidad de decidir si queremos estar con Dios o no queremos estar con Dios, y es una noción que va desde nuestro interior para estar con Él. Entonces, teniendo esta cuestión en mente, que creo que les voy a dejar más dudas de las que esperaba, el mensaje de la Biblia va en que estuvimos con Dios en un principio, somos separados, pero ahora tenemos la posibilidad de escoger si queremos estar con Dios o no. Y en un principio no había forma de saber cómo acercarnos a Dios. Bueno, sí había algunos hombres, los hijos de Dios, en este caso los descendientes de Sem, llegan a tener cultos a Dios, ofrecen sacrificio, comienza a instalarse un sacerdocio, pero es una noción que va desapareciendo hasta que llega a Abraham, se le da la promesa de que Dios estaría con él y su descendencia, y entonces se le va a dar una forma en la que pues él pueda, bueno, su pueblo pueda seguir el camino de Dios. O sea, a lo que vamos es que Dios quiere tener una relación con la humanidad, pero no quiere que la humanidad se relacione porque Dios los obliga, sino porque a la gente le nace, o bueno, en este caso, a la gente tiene la voluntad también de querer estar con Dios. Esta noción también nos va a conflictuar con otras posturas teológicas, pero dentro del mensaje de Dios está en que cuando se transforma a la gente para que ellos a través de la gracia sean movidos a estar con Dios, pues entonces vamos entendiendo por qué primero Dios mandó a los profetas. Bueno, mandó primero la ley. Entonces, el camino de la ley era para poder estar cerca de Dios cumpliendo ciertos requisitos. Y había una forma en la cual se podía tener, o sea, uno cometía errores, pero podía reivindicarlos o quitarlos. Pero después
avanzó el pueblo de Israel y seguía la ley, pero la seguía solamente por cumplir la ley, no por querer estar con Dios. Entonces llama a los profetas para que profeticen, exhortando al pueblo de Israel a que no cumpla la ley por querer cumplirla, sino que vea que Dios realmente quiere estar con ellos. Y se ocupan mucho estas figuras de, bueno, ustedes son mi pueblo, la esposa, el rebaño, en Isaías, y se da esta figura de Dios quiere tener una relación con la humanidad. No sé si recuerdan palabras de Jesús también en boca de Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón muy lejos de mí, ¿no? Entonces, cuando vienen los profetas, exhortan esa parte, pero después Jesús viene y da pues él sí descubre como toda la ley y dice, pues no era una cuestión de cumplir por cumplir, sino que hay algo de fondo, hay algo detrás, que es que la humanidad sea transformada en su sentir y que busque hacer pues la voluntad de Dios por amor a Él y que se cumpla pues ese primer mandamiento de oye, oh Israel, tu Dios, Jehová uno es. Y bueno, al momento de tener esta noción, vemos que la Biblia tiene ese mensaje. Hay dos sujetos en esta historia, la humanidad y nuestro Dios. Hubo una separación, pero nos ha planteado cómo desde el inicio Dios quiso acercarse a su pueblo, le dio su nombre y después le dio una serie de pautas para que ellos pudieran limpiarse y acercarse a Dios. Y después cómo ellos despreciaron estas pautas y entonces cometían los actos malos y se justificaban a través de obras y cómo esto trastornó sus corazones y entonces no hubo otra manera más que viniera Cristo a enseñar que eso no era lo que se tenía que hacer y también a ofrecerse como sacrificio por la humanidad, entendiendo esta figura perfecta que después Hebreos nos recalca pues en ese primer capítulo que vimos, pero también sobre el sacerdocio de Cristo. Y al final eso nos lleva a que pues Jesús nos enseña en un ejemplo muy importante que está en Marcos, si puedan buscarlo, Marcos 2. Está de los versículos del 23 al 28. Bueno, los leo ahí, me siguen. Dice, o mejor todos, sí, todos juntos, del 23 al 28. Dice, aconteció que al pasar él y por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, y él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Si nos damos cuenta, cuando Jesús llega a la tierra, una de las cosas que va a hacer es combatir la religión. No la combate sin sentido o para desecharla. Él dice, yo no vengo a desechar la ley, sino vengo a cumplirla. Lo que él va a hacer es confrontar la motivación de la religión, o sea, la salvación de las propias obras de las personas y también de el quererse ver bien delante de todo el mundo, que es una noción
egoísta. Pero su sentencia es muy concreta en ese versículo 27. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entendemos que el día de reposo era una enseñanza dentro de la ley judía que tenía que cumplirse y llegaron a desarrollarla tanto que llegaba a ser como una imposición, ¿no? Y entonces lo que Jesús enseña es que el hombre no fue hecho para ese día, sino ese día para el hombre. Y entendemos la ley de esa manera. La ley fue hecha para la humanidad, no la humanidad fue hecha para la ley. O sea, porque de esa manera la ley cumplida iba a acercarnos a ese conocimiento de nuestro Dios. Y dentro de lo último, esta noción nos recalca que la humanidad es un centro, ¿no? Hay que tener cuidado también con esto, pero 3 principios prácticos para ejercer nuestra libertad, según lo que va relatando Gálatas. Creo que eso lo vamos también a continuar en la tarde, pero no sé si han escuchado ustedes la frase mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. Es un límite que se tiene. O sea, nuestra libertad deja de ser libertad cuando yo daño a la otra persona. Entonces, esta figura nos sirve para dimensionar hacia dónde quiere ir Jesús. Y bueno, las 3 cosas que vamos a ver son, la primera es la regla de oro. Alguien que busque Mateo 7:12. Sí, el hacer las cosas como a los otros. El siguiente es en 1 Corintios 8. A ver, alguien que busque del 1 al 2 o que lea del 1 al 2 y alguien que lea el versículo 13. 1 Corintios 8, de 1 y 2, y alguien 1 Corintios 8 al 13. ¿Quién tiene el 8:13? Y el último es 1 Corintios 10, 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Si nos damos cuenta, estos versículos están enfocados en que nuestro actuar no esté concentrados en nosotros mismos, ¿no? El primero Jesús dice, hagan a los otros como quisieran que les trataran a ustedes. Entonces está pensando siempre en la otra persona. En 1 Corintios dice, bueno, o sea, está bien que sepamos cosas, pero el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Y hacia dónde se dirige el amor? Dice que si yo veo que una cosa que yo hago es ocasión de caer a mi hermano, entonces no lo hago. Y nos dice, rematando un poco,
1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino busque el del otro. Y esto lo vamos a profundizar un poco al rato, pero a mí me parece importante porque, por ejemplo, cuando hablamos de alguna persona, a manera quizá como de chisme o informativo en ese sentido, ¿qué frase viene después de que alguien nos cuenta algo malo que hizo una persona? Una es, no le digas que yo te dije, dice nuestro hermano Gama, cómplice. ¿Cómo? Ajá, ¿para qué le dijiste? O sea, si nos damos cuenta, dentro de las cosas que se hablan, esta enciende un poco las alarmas porque cuando se cuenta un tema de alguna persona en especial, no sé cuántas veces han escuchado como, bueno, pues hay que orar por nuestro hermano. O sea, después de que se cuenta algo duro o algo que a nuestros ojos es malo, ¿no? ¿Cuántas veces lo han escuchado? ¿O cuántas veces dicen, bueno, yo ya le dije que eso no está bien? O sea, creo que sí, esa a veces, ¿no? Eh, y no han escuchado, acompáñenme a exhortarlo. Y estoy ocupando el modelo bíblico de confrontar el pecado dentro de los hermanos, no es algo nuevo, sino, pero veamos qué es lo que estamos pensando. ¿Solamente yo quiero satisfacer el deseo de contar algo? ¿O estoy pensando en mi hermano y cómo ayudarlo? O sea, hacia allá nos quiere llevar Jesús con las enseñanzas. Cuando nosotros decidimos hacer algo, tenemos que pensar en lo que va a propiciarle al otro. Si yo solamente voy a contar lo malo, voy a difamarlo. Y entonces, ¿cuándo va a tener la oportunidad de que pues sea bien visto delante de la comunidad, ¿no? O tener gracia delante de las personas. Sí, nosotros tenemos que poner el ejemplo en ese sentido. O sea, tenemos que hacer las cosas bien. No tenemos que hacer porque nosotros queramos, sino porque lo que yo voy a hacer va a ayudar a mi hermano, porque va a mejorar su vida, porque puede ser una llamada de atención para que Dios restaure su relación con él. Entonces, es importante tener cada una de estas cosas claras. Pues yo les ponía estos ejemplos, les decía, eh, y hacia allá estamos viendo la libertad, o sea, ¿hacia dónde se dirige? Hacia el amor. Entonces, bueno, ya al rato va a hacer la continuación de esta parte, pero sí quiero que tengamos eso claro, que no es que cumplamos la ley porque tenemos que cumplirla, sino porque hay de fondo o tras de esos, de esos decretos una noción de amor a nuestro prójimo. Y les decía en alguna ocasión, la ley nos dice no matarás. ¿Por qué? Porque cuando yo mato a alguien puedo dejar huérfano a una familia, ¿no? Puedo dejar sin una esposa, sin hijos. ¿Y qué genera eso? Dolor a la vida de las personas. Dice, no robarás porque alguien trabajó mucho para tener un patrimonio y yo se lo quito. O sea, eso genera que no estoy pensando en mi hermano, ¿no? Entonces, las leyes que Dios da no se dan desde la prohibición, o sea, no las veamos desde la prohibición, veamos qué de amor hay en esa ley. Entonces, esa es la enseñanza que ahorita les puedo compartir. Pues que Dios les bendiga.